El reciente sábado, 16 de agosto, hubo en Tegucigalpa y aproximadamente en 50 ciudades del país una caminata de oración por Honduras convocada conjuntamente por la Confraternidad Evangélica y por la Conferencia Episcopal Católica de Honduras. ¿Cuál era el objetivo de esta movilización? ¿Cumplió con sus expectativas? ¿Quiénes asistieron a este llamado, a esta convocatoria? Y sobre todo, ¿cuál es el componente y contenido político? Aunque estos actores claves que han convocado a esta movilización aseguran que no tiene ninguna tendencia o intención de influir en las decisiones políticas de los hondureños y las hondureñas, especialmente a más o menos 3 meses de las elecciones generales en noviembre. Una marcha que busca devolverle la esperanza a la nación y exigir al tripartidismo respeto absoluto. ¿Hay algún hondureño que no esté en este momento preocupado y angustiado por el destino de Honduras? Estamos cansados los hondureños ya de los políticos mentirosos y falsos. Sobre este tema hay muchísimo que decir y hay muchísima información, pero nos vamos a centrar en 4 ejes fundamentales. La primera es cómo está interrelacionada la Iglesia Católica con la Iglesia Evangélica en Honduras, cómo han sido también aliadas en otros momentos de la historia, especialmente para quedarse calladas. Alerta, ciudadanos y cristianos de verdad, no aplaudamos, no celebremos, tampoco votemos por aquellas propuestas y personas que van en contra. También cómo se conecta el involucramiento religioso en la política hondureña, incluido el golpe de Estado del 2009, y cómo estos actores religiosos, que aunque digan que son apolíticos y que no tienen nada que ver con partidos políticos, están intrínsecamente relacionados no solo con líderes partidistas, sino también con élites hegemónicas, económicas y políticas del país. Cómo estos nombrados o autoproclamados líderes religiosos han sido piezas clave para que personas como Juan Orlando Hernández, como Roberto Micheletti Baín y otros personajes más antiguos como Tiburcio Carías Andino se concentraran, se afianzaran en el poder a la fuerza y así establecer una dictadura. Y finalizaremos haciendo una reflexión entre espiritualidad, religión y Estado. Si hay algo que quiero empezar destacando sobre esta marcha es el nivel de atención y foco mediático que se le ha dado desde los medios tradicionales. ¿Sorpresa? Pues la verdad no, pero sí que han incidido, han influido en que las personas asistan a esta movilización y se han encargado también de insistir que no tiene un componente político ni está invitando a votar por determinado partido político, pero sí que el trasfondo viene de la crisis electoral que había en el Consejo Nacional Electoral con los consejeros que no se podían poner de acuerdo. Ese es el trasfondo real de esta movilización. Las calles nos pertenecen a todos en el país. Justo decomisaron un par de buses que también, buses, como sí. 50 buses que pretendían pues apoyar en esta marcha, pero así como usted lo apunta, Oscar, no le funcionó. Sus organizadores insisten que el objetivo es unir a los fieles en una jornada de paz, solidaridad, instando a portar solo banderas de Honduras, que ya vimos que eso no fue así, que habían hasta banderas de Israel, qué puta vergüenza, haciendo un llamado a los políticos para que no asistan a esta movilización, cosa que a algunos pues no les importó, y vimos a personas como estrellas altamente criminales del Partido Nacional, el Partido Liberal, y bueno, aquí se hace tonto el que quiere. Ya sabemos históricamente el papel que han tenido las iglesias respecto al bipartidismo y aquí lo vamos a ver más detalladamente. Como te decía al inicio, el trasfondo de esta movilización o el origen de esta convocatoria es que hay una crisis o había una crisis en el CNE y salen estos actores un poco como
perdón la referencia, pero así como las cucarachas y las ratas que se mueven cuando se limpia la casa, cuando hay bastante movilidad, salen como un tercer actor o un actor outsider a decir, bueno, hay que abogar por la paz, somos un pueblo, somos unidos, cosa que no es cierto, estamos en una polarización muy fuerte. Si hay responsables de la polarización en este país, no solo es por los políticos, también son los medios, son las iglesias, son las élites que financian y que son dueñas de estas empresas. Un ministerio de 500 personas, burocrático. ¿Verdad? O sea, no, son un ministerio de la fe que esté revisando y con el que yo me pueda reunir periódicamente para ver si estoy enfocado en Dios. Entonces decir que hay una imparcialidad en todo este proceso y que no tienen ninguna intención política es totalmente falso y es creer que la gente es estúpida. Bueno, hay bastante gente estúpida, pero por lo general no es la mayoría. La gente no toma tol con el dedo. Y los que toman, porque debo decir que me sorprendió ver a personas a que yo consideraba inteligentes en esa movilización, la de Tegucigalpa y otra de mi pueblo en Juticalpa, y dije yo, pero bueno, cada quien sus vergüenzas y cada quien le toca educarse a su propio ritmo, ¿no? Y por supuesto que ante esta convocatoria surgieron una serie de reacciones, sobre todo del oficialismo y de la candidata Rixi Moncada de Libertad y Refundación. Dijo, por supuesto que esto tiene un componente político, por supuesto que esto no es imparcial y están llamando a polarizar más a las personas. Y ojo que eso no es que sea un discurso, hay que aprender a diferenciar los hechos o la realidad concreta, esa que se construye a través de verdades y de hechos históricos, a un discurso partidista, panfletario, que me lo saco solo para decir, ustedes no tienen la razón. Por eso me interesa que estudiemos primero los actores. Y un llamado al amigo José Manuel Zelaya. El día de su toma de posesión, usted citó claramente 3 mandamientos de la santa ley de Dios. No mentir, no robar, no matar. Pensemos, si una acción precipitada, un regreso al país en este momento, podría desatar un baño de sangre. Yo creo que hay cosas por las cuales no debemos de pedir perdón ni retractarnos, porque sencillamente muchas cosas se dan en el cumplimiento del deber y con largas miras pensando en el bien del país. Dejemos ese populismo, esas propuestas baratas. Como digo, dile que volverá a ser presidente, pero yo lo permitiré, dice Dios. Pero si él no me levanta un altar en la casa de gobierno, esto no es Cuba, esto no es Venezuela, esto no es Colombia, esto es Honduras. Cristo al servicio de quien preguntaba. Usted ha estado orando, ¿qué ha dicho Dios? Bueno, en este nuevo gobierno del presidente Juan Orlando, el Señor me llamó a hacer un sacudimiento. Me dice, toma el cuero de un animal y sacúdelo, porque yo voy a sacudir la clase política, empresarial, campesina, obrera, aún la iglesia y la nación también. En ese sacudimiento tendrá un levantamiento donde va a venir una gloria de resplandor sobre la nación y vendrán naciones que van a respaldar el nuevo gobierno, donde Dios ha firmado al presidente Juan Orlando Hernández y lo ha puesto para hacer un David en esta nación. Cabe resaltar que también hay algunas iglesias y otros sectores de la sociedad que han salido a denunciar esta instrumentalización de la fe y de las creencias religiosas, cristiana y cristiana católica y evangélica de los hondureños. Desde el preciso momento en que se salió por los medios de que se estaba convocando a esta caminata, yo le expresé a título muy personal al señor Gerardo Irías
de que las asambleas de Dios, esa no ha sido su mística de trabajo, esa no ha sido su filosofía de trabajo. Somos una institución que tiene sus reglamentos legalmente constituidos. El cardenal José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa, y el pastor Gerardo Irías son los grandes convocadores de esta movilización. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica juntas nuevamente para demostrar que cuando se trata de manipular y de llevar a sus feligreses hacia un mismo objetivo, separarlos también del criterio propio, del análisis, del discernimiento, para hacerles creer que los malos eternos son los políticos y que ellos son unas blancas y mansas palomas. Pues esto no es nuevo. Lo hicieron durante el golpe de Estado, lo hicieron durante el fraude electoral, bendijeron a Juan Orlando Hernández. En ningún momento salieron a denunciar o a llamar por la paz. Como cristiana católica, porque entiendo que usted es católica, la he visto algunas veces en la Iglesia Católica, ¿se suma a la convocatoria de las iglesias para que caminen por la paz y porque hayan elecciones transparentes, honestas y limpias el 16 de agosto? Nosotros hemos estado sumados a las convocatorias permanentemente, en todos nuestros actos. O sea, no es un tema de un día, salir y caminar un día. La defensa del orden democrático, la defensa de los valores y principios democráticos. La Iglesia Católica históricamente solía alinearse con los poderes conservadores, como con el régimen de Tiburcio Carías Andino en los años 30, 40 y con las élites económicas. Por su parte, las denominaciones protestantes surgidas en el siglo XX, como los menonitas, los bautistas tradicionales, llegaron a simpatizar en algunos casos con movimientos sociales y de la izquierda latinoamericana, especialmente los apegados a la teología de la liberación. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los evangélicos hondureños tienden a tener posiciones políticas bastante conservadoras y algunos, diría yo, hasta fascistas, como los del Opus Dei. No hay cosa más triste que darle poder a un pobre. En su contra por el delito de discriminación en perjuicio de varios miembros de la comunidad lésbico-gay, el pastor evangélico Evelio Reyes ha mantenido su posición ante las declaraciones que le valieron un requerimiento en su contra. No estoy dispuesto a retractarme, a pedir perdón o a negociar por encima de lo que la palabra de Dios me enseña. No pensemos en ese Medio Oriente que vive en guerras horribles y en nuestra Honduras que quieren quitarnos la paz, quemando llantas. Basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En la práctica reciente, la Iglesia ha apoyado abiertamente a ciertos proyectos políticos mientras ha permanecido silenciosa ante otros. ¿Cómo es posible que las iglesias se hayan prestado para comenzar a hacer actividades políticas fraudulentas? Agarrando las palabras de Jesús que dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la política no debe de meterse en las iglesias y las iglesias mucho menos se deben de meter en la política. En cambio, lo que sí hicieron fue convocar con camisitas blancas y banderitas azul marino de Honduras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque yo me acuerdo muy bien. Pacíficamente, y Señor, que en realidad esto pueda ser algo que impacte a esta nación para honrar tu nombre y que pueda darte mucha gloria este tiempo aquí juntos. De verdad te lo encomendamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, y que quede claro, esto es historia. Esto no es un invento del comunismo o del socialismo del siglo XXI, que ya no existe, para negar una realidad concreta. La Iglesia siempre fue cómplice del sistema para mantener su hegemonía. Si no, no hubiera salido Evelio Reyes y el cardenal Rodríguez a bendecir también la reelección ilegal de Juan Orlando, que dejó otro río de sangre. Precisamente esos que estaban promoviendo un golpe de Estado, los que estaban metiéndole fantasmas irreales a la gente de que aquí van a venir a instalar una dictadura de izquierda, te van a quitar lo que no tienes. ¿Se les hace parecido al discurso que están promoviendo ahora? Antes era contra una consulta popular
y hoy es para que se continúe un gobierno de índole progresista. A todos, independientemente de la religión, respetamos esa libertad de cultos y las limitaciones también, sobre todo después de históricos eventos políticos, sociales también, de un par de siglos, donde se estableció perfectamente bien la división entre el Estado y la Iglesia. Quizá el problema que se da entre la Iglesia, entre algún sector, entre las cúpulas, es precisamente cuando se entra a opinar directamente sobre temas político-electorales. El silencio eclesial ante la reelección de Hernández en 2017 y sus posteriores escándalos también fue notorio. Yo me acuerdo, a mí no se me olvida, yo quiero recordar, yo no quiero tener amnesia. Aquí ya todos nos conocemos las caras. Por eso me sorprenden que, queriendo criticar a unos, se apegan al lado más mierdilla de la historia. A Juan Orlando Hernández le ha dicho hoy lo que uno dijo ayer, tiene que ratificarlo hoy. Mientras que el presidente del Congreso Nacional ha manifestado sorprendente. No, esto lo ha dicho el presidente o expresidente Roberto Micheletti. Sorprendente que Hernández ahora diga que no hubo golpe o que hubo golpe. Yo me acuerdo cuando se ponían así de rodillas a pedirle a Dios, a orar por el pueblo. Por cierto, podríamos hacer otra investigación y otro video sobre cómo las iglesias católicas y evangélicas no pagan impuestos al Estado. Eso estaría interesante. ¿Cuánto es lo que evaden estas personas? ¿Por qué están tan interesadas de que no se apruebe la ley de justicia tributaria? Pero bueno, eso ya son otros 2 pesos. En noviembre del 2018, 40 diputados, incluido Mauricio Oliva y Tomás Zambrano, asistieron a una inauguración donde los discursos estuvieron repletos de referencias bíblicas. Esto refleja que en los últimos años la iglesia evangélica se volvió un apoyo de la derecha oficialista, no solo en Honduras, sino a nivel mundial. Si no, vean lo que pasa en Brasil, en Argentina, en México. La iglesia, las 2 iglesias, pero el auge que ha tenido las iglesias evangélicas para apoyar a estos sectores de ultraderecha es notorio. Estos diputados cachurecos estaban envueltos en escándalos gravísimos de corrupción, y no me refiero a un partido en específico, pero en ese año en el que la iglesia evangélica tiene ese auge es precisamente cuando salen todos estos escándalos de la caja de Pandora, de la red de diputados, la caja chica de la dama, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, la Iglesia Católica, más timorata, uñas escondidas, reservada, se mantuvo cómplice guardando silencio, manteniéndose al margen. Por eso es que nos sorprende que ahorita salgan, ¿no?, con toda esa voz de superioridad espiritual y moral. Lo cierto es que sería muy incómodo ver a cualquier partido político marchando en Semana Santa. En ese momento, la calle le pertenece a la fe. Como molesto es ver a la iglesia intentando ocupar la calle en un momento electoral cuando la calle le pertenece a los partidos políticos. O sea, aquí hay que diferenciar el espacio público, la calle y la expresión de lo público en los momentos de fe y donde la calle se abre para eso. Cuando vemos todas esas camas de acerrín muy bonitas en Comayagua, porque la calle es expresión de fe. Hoy la calle es expresión de disputa partidaria y creo que se está generando una colisión de 2 actores que por su naturaleza... Yo tengo la percepción de que la iglesia busca que no haya violencia y más confrontación, que usted bien sabe, solo multiplica la pobreza. Bueno, por lo menos la invitación inicial que se hace es a una caminata orientada en los términos que usted dice. Pero, por ejemplo, ayer hubo una reunión con varios pastores, una reunión en la zona norte, donde estaba la presencia de ASJ, es lo que trasciende a través de algunos medios de comunicación. Estaba la presencia de ASJ, el embajador de Israel, el titular de la confraternidad y alrededor de 300, 200, no sé qué, una cantidad de pastores y de gente también del sector evangélico. Y la reunión que tenían era para efectos de discutir las instrucciones de cómo iban a participar en la caminata. Y me llamó la atención que durante esta entrevista llamó
el embajador de Israel en Honduras al programa, aunque Rixi había solicitado 0 intervenciones. ¿Por qué llamó a este señor? Porque había salido un video en el que estaba involucrado él con estos otros representantes de las iglesias dando directrices sobre la movilización. Entonces, cuando tenés un representante del Estado sionista genocida de Israel llamando a convocar, porque esa es otra de las cosas, las iglesias evangélicas y católicas mantienen sus relaciones firmes y estrechas con Israel. Han mantenido una postura, especialmente el nuevo Papa, un poco ambigua y hasta tibia. Al menos Francisco siento que tenía una postura más frontal sobre el genocidio, porque eso es lo que es. Y si esa reunión se da en ese marco de la convocatoria para hablar o para dar instrucciones o para compartir con pastores de la zona norte, lo que compromete es la propia caminata, porque tiene un elemento adicional que ha derramado, o sea, yo no entendería cómo se podría ser tan insensible para no reconocer el genocidio que se está viviendo en aquella franja. Siento que hay muy pocos políticos y personas políticas que han reconocido lo que el Estado genocida de Israel le está haciendo a todo el pueblo palestino. Creo que es un deber ético, humano, denunciar lo que le está pasando a todo un pueblo. Entonces se me hace muy valiente, muy coherente de su parte. Y de hecho menciona Rixi que recién unos días antes de esa entrevista habían bombardeado a la única iglesia católica que había en Gaza, a la cual el Papa Francisco llamaba todos los días antes de su muerte para preguntar cómo estaban los feligreses, cómo estaban llevando la situación. Esas declaraciones de Rixi, que fueron, a mi parecer, una de las mejores que ha dado en su carrera política, mucha claridad, si pueden, vayan a verla, es del Frente a Frente del 31 de julio. Reitero, cuando se trasciende y se generan mensajes de odio, de discriminación, de preferencias políticas, ahí el tema cambia. ¿Los ha percibido usted de parte de líderes religiosos? Yo los he percibido. La relación iglesia y Estado ha sido ambivalente, ha estado interrelacionada, se necesitan mutuamente para sostenerse, sobre todo cuando es ilegal. Y aunque la Constitución dice que el Estado es laico y que se respeta cualquier tipo de creencia o preferencia religiosa, lo cierto es que estas dos iglesias son las que predominan y que, siendo un país tan conservador y altamente religioso, pues por supuesto que tienen una influencia, por supuesto que tienen un poder. Y no solo en temas de tinte político partidista. Las iglesias también han sabido unirse para abogar públicamente en contra de los derechos de las mujeres y de las comunidades LGTBIQ+, de los pueblos originarios, de personas defensoras y defensores. Ahí no caben diferencias entre los católicos y los evangélicos. Comparten muchas similitudes, no solo por el abuso a menores, porque esa es otra realidad. Esa es otra realidad que no quieren salir a decir abiertamente, no quieren reconocerlo. Y que es un hecho cuando se trata de derechos de personas que no están alineadas con este sistema, de personas disidentes, personas que son críticas al sistema en general. Ahí vuelven a aliarse, vuelven a hacer camaradería, porque señalan un mal común y terminan haciendo lo que han hecho siempre, quemar en la hoguera. Lean a Silvia Federici. Por la quema de brujas en el medievo, porque también hubo quema de brujas y persecución de brujas en Latinoamérica, es que el sistema logró afianzarse, es que el capitalismo pudo proliferar gracias a esa persecución de mujeres sabias, de personas, de mujeres, hombres, diversidades que conocían de las plantas, que sabían sanarse, que conocían y tenían una relación cercana con la naturaleza. Los acusaron de, bueno, como el mismo Pistor Roy Santos, diciendo que el bastón que recibió la presidenta en la toma de posesión era un acto chamánico, satánico de los pueblos originarios y que después tuvo que ir requerido fiscal por las barbaridades que dijo. La cacería de brujas no ha terminado, solo cambian los actores. ¿De qué lado están entonces? ¿De qué lado están estas iglesias? ¿A qué amo les sirven? ¿A Dios? Necesitamos ser dirigidos por hombres con sabiduría. No quiero alabar a ningún hombre,
pero sí quiero citar que la persona que ustedes en este momento están eligiendo, pues es un hombre que tiene muy buena trascendencia en Tegucigalpa y en la nación, y no solo para nosotros los cristianos, sino para toda una nación. Creo que se ha visto con buenos ojos. Yo creo que Honduras ya no puede seguir siendo engañada. Esa misma iglesia que sale a decir, a meternos, a inyectarnos miedo de que no van a haber elecciones, de que va a haber un baño de sangre, de que va a regresar el terror. Curiosamente, ellos mismos callaron cuando aquí sí hubo terror. Callaron cuando hubo represión, cuando hubo asesinatos. A conveniencia callaron. Se hicieron sordos. Ya saca tu rosario de nuestros ovarios. Son estos mismos, perdón, estoy enojada, me altero, me sube el azúcar, porque son los primeros que se escandalizan cuando se intenta dar educación sexual a los niños en las escuelas. Claro, prefieren callar y cometer abusos, pero no quieren enseñarle a los niños educación sexual precisamente para evitar ese tipo de abusos. Es que quien no lo quiere ver es porque o es cómplice o porque está igual de bruto, la verdad, y ante eso pues está difícil, ¿verdad? Creo que ustedes de Libre no entienden qué es lo que está hablando el pueblo hondureño y qué es lo que quiere el pueblo hondureño en este momento. La semana recién pasada salieron 500,000 hondureños a una marcha por la paz y la democracia, impulsada por la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. Si ustedes aprueban este protocolo, no va a ser 500,000 hondureños que van a salir el próximo fin de semana. Van a salir 1,000,000 de hondureños a defender la niñez que ustedes hoy quieren vulnerar con este protocolo. ¿A qué nos llevaría este comité? A responsabilizar al país por algunas acciones o por alguna legislación o por algunas decisiones que ustedes no aprueben o no aprobemos en el Congreso. ¿Cómo qué decisiones puede determinar este comité? El tratamiento hormonal para niños y niñas en Honduras, el cambio de sexo para niños y niñas, el cambio de nombre de niño a niña y de niña a niño. Ustedes lo que aprueban es la perversión de la familia. Bueno, me gustaría también resaltar que no todas las iglesias están en esa misma línea. La parte de la doctrina social de la iglesia, los jesuitas o algunos sectores también de las iglesias evangélicas están más al lado de las políticas sociales, más al lado de beneficiar al pueblo, en vez de ponerse del lado de las élites políticas y económicas. Eso hay que reconocerlo. Y han sido críticos con todos los partidos políticos, no solo con uno en específico. Las iglesias católica y evangélica han mantenido un matrimonio secreto. Han sido cómplices de algunas de las tragedias sociales más grandes que hemos vivido como país, como sociedad, para mantener el orden de las cosas, precisamente para evitar que en este país haya un cambio a favor de los más desfavorecidos. Han tomado partido, aunque digan que no, aunque digan que son apolíticos y apartidistas. Como cristiana católica, usted convoca a la gente para que se suma a esa caminata el 16 de agosto. Mi espíritu no es de un día, no es del 16 de agosto, ni es de una actividad pública. Mi espiritualidad está conmigo permanentemente. Mi fe está conmigo permanentemente. Resalto lo que dijo la candidata porque también creo que la espiritualidad es mucho más amplia y va más allá de cualquier concepción de Estado, nación que se tenga o cualquier religión que se invente. Porque religiones hay un montón y no creo que ninguna tenga la verdad absoluta de cómo debería practicarse la fe o la espiritualidad o el sentido de la vida, porque lo espiritual también es político, porque hemos vivido en un manto de engaño, en un velo lleno de mentiras o verdades a medias que les ha servido a los poderosos para seguir sometiéndonos a su voluntad. Entonces no hay nada más liberador, a mi parecer, no hay nada más transgresor y rompedor de cadenas que practicar una espiritualidad consciente, elegida, sobre todo llevándola a la práctica, no solo por el discurso, sino llevándola a la acción con el prójimo. El auge de las iglesias evangélicas en Latinoamérica es alarmante y es preocupante precisamente por su relación tan cercana con estos sectores de ultraderecha y fascistas. Ver banderas del Estado genocida de Israel en esta movilización junto a personas que salían persignadas
orando, llamando a la paz y a la democracia, mientras te movilizas con una marcha de un Estado genocida. Como que hay algo ahí que no cuadra, como que hay algo ahí bastante turbio que no estás viendo o no querés ver porque probablemente seas parte del problema. Que la gente debería movilizarse y manifestarse, por supuesto. Hay quienes lo hemos hecho desde hace muchos años, pero definitivamente una forma de protestar nunca será salir al lado de genocidas y salir a abanderar una tragedia humana que no solo le está pasando al pueblo palestino, no solo está pasando en la Franja de Gaza, pero el hecho de no reconocer algo tan horrible y que trasciende lo abominante. Me he quedado sin palabras para analizar y para descifrar o ponerle un nombre a lo que estamos viendo en vivo y en directo en la Franja de Gaza. Y el hecho de que vos seas una persona pensante, una persona con estudios, con criterio, con acceso al internet, porque no tenés que ir a las mejores universidades del mundo para tener humanidad, sensibilidad y sentido común. El hecho de salir con una bandera que representa todo lo espurio y lo más horripilante de la especie humana, es que no estás entendiendo nada, bebé. Ya no entendiste nada. Olvídate de los partidos políticos. ¿Dónde está tu humanidad? En resumen, esto no se trata de señalar o de acusar o de decir que los que fueron a esa movilización están bastante idiotas. Digamos que no están enterados del todo de este trasfondo político de la marcha. No fue apolítica, no fue una convocatoria espontánea y tampoco ha sido una convocatoria que apele a los valores éticos y espirituales. Por supuesto que hay una agenda, hay un mandato específico que es frenar un proceso de refundación que no nace de un partido político, es un proyecto popular que nace en las calles con muchos sectores y que luego se forma un partido político. Pero el proyecto de refundación es mucho más allá de un partido político. Está bien querer una mejor sociedad, está bien exigirle a la clase política que no haya más corrupción, que tengamos un proceso electoral limpio, que el Consejo Nacional Electoral se ponga de acuerdo y que no vuelva a suceder lo de las elecciones primarias en marzo. Y yo no te voy a decir que hagas algo o dejes de hacer algo. Yo creo que cada quien, siendo personas adultas y responsables, saben de qué lado de la historia estás. Pero si me venís a decir a mí que querés un cambio, que querés mejores políticos, pero salís a marchar con los genocidas, pues no es ahí. Yo creo que andas bastante equivocado. Creo que son tiempos de cambios y por eso es necesario exigir. Pero para eso yo creo que uno se tiene que revisar primero, ver nuestro alrededor, con quién nos llevamos, a quién escuchamos, de quién agarramos consejo y sobre todo buscar a Dios en tu corazón. Y la vida a mí me ha enseñado que ahí donde está el pueblo, ahí también está Dios.